Vamos a conversar el día de hoy sobre órbita, párpados y el sistema lagrimal. Bien, embriológicamente hablando, a partir del día de la vesícula óptica. Este día es muy importante porque ya a partir de ese día podemos hablar de un esbozo óptico o de un esbozo oftalmológico. A partir de la 7ª semana se observan ya párpados tanto superior e inferior. A partir de la 8ª semana se fusionan, 8ª semana de gestación, se fusionan estos párpados para entonces, como les estaba hablando, a partir del 5º y 7º mes van a aparecer ya las pestañas y estructuras glandulares de los párpados. Aquí vemos cómo es el desarrollo de los párpados, estamos hablando de los párpados, que comienzan a aparecer los esbozos, los cuales se fusionan para que las estructuras internas, tanto de la córnea, el resto de la conjuntiva del globo ocular, vayan a madurar y vayan a dar las estructuras que nosotros conocemos. Y es a partir del 5º mes de gestación que ya se van aperturando nuevamente con la aparición de las pestañas, ¿no? Bien, aquí tenemos otro resumen del día 22, que es el primordio óptico, donde aparece que tiene un tamaño de 1.5 a 3 milímetros nada más. Bien, a partir del 5º mes, como ya comienzan a separarse los párpados. También hay que conocer que en oftalmología, en órbita, al igual que en el cuerpo humano, nosotros estamos separados por planos. Acá tenemos el plano horizontal, tenemos el plano coronal y tenemos el plano medio sagital o mediano, el cual nos va a diferenciar las estructuras. Por ejemplo, si tenemos el plano horizontal, podemos agarrar el globo ocular, lo partimos por el medio, podemos hablar de superior o inferior. Si lo partimos por la mitad, podemos hablar, si lo partimos, podemos hablar de medial o lateral o anterior y posterior, ¿ya? Aquí tenemos la imagen del, vamos a ponernos un puntero láser, aquí tenemos la imagen de la órbita, esta imagen que es aquí, se podría decir en 3 dimensiones. Nosotros lo tenemos aquí en 2 dimensiones nada más para poder tener una gráfica. Y luego, ¿qué han hecho los anatomistas? Esta gráfica lo dividen en 4 partes para tener el techo de la órbita, el piso de la órbita, su pared lateral, si este es el ojo izquierdo que nos está viendo, y su pared medial, porque se supone que acá está la fosa nasal, ¿verdad? La pirámide nasal. Entonces, así, partiendo, nosotros podemos ver que el hueso que más predomina en el techo viene a ser el hueso frontal, quien más predomina en el piso viene a ser el maxilar, quien más predomina en la pared lateral viene a ser el músculo esfenoidal, y en la pared interna sí casi las 3 estructuras, tanto el etmoides como parte lagrimal, como parte del hueso del hueso frontal, son los que más predominan. Bien, aquí tenemos la imagen de la órbita, el cual si le hacemos un corte antero-posterior podemos ver este cono, y podemos incluso ponerle un volumen, ¿no?, de 30 centímetros cúbicos, el ingreso es de 35 milímetros, esta parte del ingreso, y el ancho de la entrada, este de aquí, viene a ser de entre 40 y 45 milímetros, etc. Lo tenemos bastante medido, sí, está muy medido. ¿Para qué? Cuando nosotros realizamos oftalmología o cirugía oftalmológica, muchas veces tenemos que colocar la anestesia lo más cercano al cono para paralizar los 4 músculos que se insertan en esta zona, ¿ya? Entonces, ¿es necesario tener el conocimiento del cono orbitario? Sí, para que nosotros podamos colocar nuestra anestesia. Bien.
Y es así que vamos viendo las estructuras óseas del piso. Por ejemplo, este es el piso orbitario, y estos son los músculos que van a formar el famoso anillo de zinc. La raíz de los músculos que van a nacer a nivel del foramen óptico, este viene a ser el foramen óptico por donde pasa el nervio óptico, por acá pasa el nervio óptico, tenemos estos músculos, cinco músculos que nacen de aquí. ¿Cuáles son esos músculos? Tenemos los rectos, los 4 rectos principales y el elevador del párpado también. Por favor. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí los músculos que van a nacer, o cuando hacemos un corte, miren, este es el globo ocular, como se puede ver acá, el nervio óptico, el anillo de zinc, de donde están naciendo todos los músculos, la gran mayoría de los músculos, y como acá tenemos, mira, aquí se ve mucho mejor los músculos. Tenemos el recto superior con el elevador del párpado y no nos olvidemos del músculo oblicuo superior. Tenemos los que nacen del anillo de zinc, son los 4 rectos, el músculo oblicuo superior y el elevador del párpado. El único que no nace del anillo de zinc es el oblicuo inferior. ¿Ya? Muy bien. Aquí vemos la vascularización. Aquí vemos los senos paranasales. Mira cómo están distribuidos muy cerca de la órbita. Bien. Entonces, gracias a esto, nosotros vamos a tener patologías orbitarias que nos van a nosotros, un ratito. Bien, disculpen. Entonces tenemos patologías orbitarias, ¿ya? Los que nacen dentro del globo ocular y los que nacen en la órbita, por fuera del globo ocular. El día de hoy vamos a hablar de las patologías orbitarias, que es lo que me compete. Dentro de eso tenemos los de etiología inflamatoria, que pueden ser agudos, crónicos e incluso subagudos. La patología que van a presentar un efecto de masa, otros que van a ponernos unos cambios estructurales, ya sea en forma adquirida por traumas oculares o en forma congénita, y también las patologías vasculares de etiología venosa o arterial o alguna patología funcional. Bien, vamos a ver. Bien, aquí tenemos en órbita, en oftalmología y en cada especialidad que ustedes roten, porque dentro de la oftalmología tenemos varias especialidades. Uno es órbita y enfermedades oculares externas. Dentro de órbita tenemos que hacer una historia clínica, al igual que en medicina interna cuando llevábamos semiología. Para eso tenemos que hacer una anamnesis detallada. Dependiendo de en qué institución uno trabaja, muchas veces la filiación de la anamnesis lo hace ya al momento de ingresar el paciente. En admisión ingresa los datos, uno pasa el DNI y todos los datos importantes del paciente van a salir, como es la edad, el sexo, estado civil, nombre completo, etc. Luego, de hacer una anamnesis detallada, tenemos que preguntar por qué viene el paciente. Nunca se olviden. Hay que preguntar en la anamnesis, fuera de su filiación, hay que preguntarle sobre sus enfermedades que tiene, que ha tenido, si ha tenido enfermedades quirúrgicas o no quirúrgicas. Vamos a preguntar también sobre la patología que lo ha llevado a vernos a nosotros, al oftalmólogo. Bien, luego de hacerle la anamnesis, hay que hacerle su agudeza visual. En oftalmología, nunca nos olvidemos de hacerle la agudeza visual, ¿ya? La agudeza visual, como ustedes han visto en la cartilla de Snellen, se hace a 6 metros de distancia aproximadamente o 20 pies y hacerle su agudeza visual. ¿Con qué visión está llegando?
Ojo, la agudeza visual no es la refracción es medida de la vista, la refracción es lo que vamos a medirle para que pueda llegar a una visión óptima. La agudeza visual es con lo que el paciente llega. Si usa anteojos, con sus anteojos, si no usa, sin anteojos. Luego de la agudeza visual hay que hacer un examen clínico, hay que inspeccionar, como en el caso de aquí a la señora, que mire hacia atrás para nosotros ver si los globos oculares están al mismo nivel o no. Hay que hacer una palpación, hay que palpar si es un tumor duro, es móvil o no. Doctor, ¿se puede auscultar? Claro que sí. A este niño le puedo auscultar y puedo escuchar soplos y ya sospecho que puede ser un aneurisma o una enfermedad vascular que tiene este niño. En este caso, se está examinando, se está inspeccionando el globo ocular para ver si está saltón o no está saltón. Este es el exoftalmómetro de Hartley, ya lo vamos a ver en unos cuantos minutos más adelante. También tenemos exámenes auxiliares que nosotros podemos pedir en órbita. Podemos pedir una tomografía. La tomografía se hace con rayos X. Entonces, lo que más nos va a servir es para ver estructuras óseas. Estas dos de arriba son tomografías. ¿Podemos pedir una resonancia magnética? Sí, como en este de acá abajo. ¿Podemos hacerle una ecografía? Por supuesto. ¿Podemos hacerle una angiotac o una angioresonancia? Claro. ¿Una veno- y arteriografía? Por supuesto. ¿Podemos quitar el tumor y mandarlo a patología? Claro que sí, tenemos que hacerlo. Aquí podemos ver los huesos en una tomografía, cómo se manifiestan más, y la imagen del lado derecho de nosotros viene a ser ya lo que hace la computadora, ellos lo llaman una estructura digital o una imagen en 3 dimensiones, pero digitalmente. Los cortes del tomógrafo son cortes nada más que va haciendo, pero la recomposición lo va a hacer la computadora, al igual en la angiografía. Nosotros hacemos los cortes como se ve en el lado A, pero la computadora ya hace toda la recomposición, va mezclando las imágenes, como en este caso de acá, hasta las estructuras óseas de una tomografía, quitas la parte de tejidos blandos y vamos a ver la estructura ósea de este niño. Todo eso digitalmente, ¿no? O sea, actualmente nos ayuda muchísimo para ver la órbita. Por supuesto que sí nos ayuda muchísimo. Tenemos acá la comparación entre la tomografía y la resonancia magnética y podemos nosotros comenzar a ver las patologías en la órbita. Una patología congénita es la anoftalmia, que es la ausencia total de los tejidos del ojo. Como ven acá en la parte inferior, no tiene globo ocular. Ya puede ser primaria, secundaria o secundaria, ¿no? Una degeneración de la vesícula óptica en el proceso de esos 22 días aproximadamente. Doctor, ¿y qué se ve en la imagen de la derecha? Lo que sucede es que si este es anoftálmico de un solo ojito, el otro ojito tiene, si lo dejamos que pase el tiempo, va a quedar como esta imagen, deforme el niño. Entonces, para que no suceda eso, se hace cortes de tejido subdérmico de la nalguita del niño y se va poniendo en esta estructura. Como es un tejido, el subdérmico de la nalga con grasita y todo, con tejido adiposo, es muy duro, se coloca y se va haciendo un volumen para que no se cierre esta cavidad orbitaria. Y después se puede ir poniendo prótesis a medida que va creciendo el niño, para que cuando crezca tenga un globo ocular y no se le vea anatómicamente diferente. ¿Ya? Entonces, tenemos también la microftalmia. Es lo más frecuente. Miren, en este niño tenemos un ojo de microftalmia. Doctor, pero ¿cómo puedo saber yo que es microftalmia o no? Se supone que ya hay patrones estadísticos de hay datos estadísticos de la longitud axial, que es la longitud antero-posterior del globo ocular, desde la cámara anterior, desde la córnea hasta la mácula. Se mide y hay una curva de acuerdo a su edad para ver si está por debajo de 2 desviaciones estándar de la curva de Gauss, hablamos de un ojo pequeño, un ojo microftálmico. ¿Ya? Generalmente son defectos aislados, pero como toda enfermedad congénita hay que buscar porque puede haber en otra parte del ojo, del cuerpo, otro defecto congénito.
Después también tenemos, y a veces estas microoftalmias se asocian con tejidos. Miren, como acá, mira, aquí se ha formado un quiste, como podemos ver en la imagen de la resonancia en la parte inferior. Vemos ahí un quiste sólido y el ojito está desplazado a un costado. Es un ojito pequeño, microoftálmico. Puede hacerse presentar por un desplazamiento también. Luego tenemos las hendiduras craneofaciales, que son resultado de que se ha detenido el crecimiento, el desarrollo en algún momento del desarrollo embrionario. Entonces hay una falla en la migración de las crestas neurales, etcétera. Pero en conclusión, no ha habido una fusión adecuada de los tejidos óseos. Entonces, aquí vamos a encontrar varios procesos, como son el síndrome de Goldenhar, el síndrome de Treacher-Collins-Francis-Carey, como dicen los gringos. Son anomalías congénitas por un cierre prematuro o un cierre tardío de alguna de las suturas craneales que pueden requerir múltiples tratamientos quirúrgicos porque nos presentan múltiples deformidades, como estos de acá, las disostosis mandibulofacial, y ya no es solamente oftalmológico. Ya no es solamente oftalmológico acá. Acá son problemas también del pabellón auricular, o sea, el otorrino también va a intervenir, pabellones de todo el macizo, estructuras de todo el macizo facial, porque vemos que hay una alteración del crecimiento, tanto de la cabecita como del macizo facial, que es más pequeño del resto. Entonces, van a requerir múltiples cirugías. El síndrome de Crusoe, que puede llegar, también es otra disostosis, llegan adultos porque ya se realizan múltiples cirugías para evitar un deterioro cuando son más pequeños, ¿no? Bien, también vamos a encontrar los amartomas o los coristomas, que son tumores en el desarrollo orbitario. Los coristomas son los más frecuentes que se encuentran, son los quistes dermoides o quistes epidermoides, son llamados también dermolipomas o teratomas. Los amartomas, generalmente lo más frecuente es los hemangiomas infantiles, como en la imagen que vimos del niño que teníamos que palpar, etcétera, o las neurofibromatosis. Aquí tenemos los quistes dermoides, ya en personas jóvenes, relativamente jóvenes, adolescentes. Se ve la tumoración, se hace un corte. El corte generalmente es siguiendo el borde del párpado a nivel de la apertura palpebral. Se saca el quiste y prácticamente no deja cicatriz. Aquí podemos ver el quiste, mira. Es una imagen quística porque tiene un contenido casi similar al del tejido adiposo. Miren el tejido adiposo, porque retroocular en la órbita lo que más hay es tejido adiposo. Entonces vemos la consistencia en la tomografía muy similar al del quiste dermoide o al dermolipoma. Bien, aquí tenemos otra presencia de dermolipomas. Este es un coristoma. Los coristomas generalmente son quistes en la conjuntiva. No nos damos cuenta fácilmente. A veces personas ya de 40 años, 45 años, dicen, doctor, cuando yo miro bien a la derecha, se me ve una carnosidad. Alguien está prendido su micro, que lo apaguen, porfa. Y podemos ver aquí, miren, este coristoma, que muchas veces ¿alguien tiene prendido su micro? Ups. Bueno, de modo. Vamos a seguir. El hecho es de que estos coristomas muchas veces no se operan, ¿ya? Muchas veces no se operan porque pasan desapercibido, no tienen ningún efecto secundario. Son hallazgos que se presentan. En cambio, estos dermolipomas, sí, es similar al de la niña que vimos en el caso anterior. ¿Por qué? Porque estéticamente se ve diferente, ¿ya? Y acá vemos algunos fenotipos que se van a encontrar genéticamente que se va asociado con microoftalmia o colobomas, ¿no? Los colobomas son la ausencia de tejidos, ya lo vamos a ver por cada capítulo, lo van a ir viendo. Bueno, también tenemos ya los problemas infecciosos o los problemas inflamatorios que se puedan encontrar en la órbita.
Los problemas infecciosos generalmente son denominados celulitis, la celulitis preseptal o la celulitis orbitaria. ¿De acuerdo a quién? De acuerdo al septum, que ahorita vamos a ver. Entonces, las celulitis pueden ser bacterianas, pueden ser micóticas o parasitarias. También existen problemas inflamatorios, no infecciosos, que son autoinmunes, como son la enfermedad ocular tiroidea, la enfermedad por inmunoglobulinas G4, o problemas de vasculitis granulomatosas, o este famoso, que es el no específico orbitario, la inflamación orbitaria inespecífica, o también denominado pseudotumor orbitario, ¿ya? Bien, la celulitis, entonces, hablamos de celulitis preseptal o celulitis poseptal, o también llamado celulitis orbitaria. Generalmente es de origen bacteriano, muy frecuentes por una sinusitis maltratada, o una dacroadenitis, o una dacrocystitis, o traumas o infecciones a nivel de la órbita o muy cercano a este. Las diseminaciones de foco distante generalmente se dan cuando el paciente es inmunosuprimido, ¿ya? La diferencia clínica entre la celulitis preseptal o la celulitis poseptal o celulitis orbitaria, el septum, ahorita vamos a ver una gráfica del septum, no afecta la visión ni motilidad ocular, y no hay movimientos al dolor, no hay dolor al movimiento del globo ocular, como en este caso. Puede ser una celulitis, y en la celulitis poseptal sí hay dolor, hay fiebre, hay compromiso del sensorio. Puede haber ceguera, puede hacerse un absceso retroorbitario y nos puede llevar a la muerte. ¿Por qué hay compromiso del sensorio? Porque estamos ya en la órbita y hay estructuras muy importantes que están atrás, como es el nervio óptico, que puede estar ya comprometido a nivel del cerebro, llevar una meningitis. Por eso que es muy importante diferenciar esto, y el tratamiento tiene que ser agresivo. Doctor, ¿este parece una celulitis preseptal? Sí, porque está delante del septum orbitario. Y esta es una celulitis poseptal, pero doctor, podría ser, en el otro caso se ve más inflamado. Sí, por el color también, ¿no? Nosotros, los colores, como nos dijeron, los marrones, tenemos esa peculiaridad de que lo rojo no se manifiesta. Si una persona es de un color mucho más claro, como este es colorado, un puntito rojo se hace extremadamente rojo. En nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ver, sobre todo, estos de acá. Si hay movimiento ocular, hay fiebre, hay dolor, hay afectación de la agudeza visual y su compromiso del sensorio. Miren acá, este globo ocular tiene dificultad incluso para el movimiento, y este es de este paciente, de este de acá. Miren, hay dificultad al movimiento. Y miren el compromiso que tiene un absceso en la parte intraorbitaria, en el periósteo orbitario. Miren la tomografía, la resonancia, esta es una resonancia, cómo nos está manifestando. Y tenemos que actuar diferente, por supuesto, hay que ser más agresivos. A un paciente con celulitis orbitaria hay que actuar hay que manejarlo hospitalizado. Y el oftalmólogo ya no, sino el médico internista o el neurólogo, porque el compromiso del sensorio es muy fuerte y acá se tiene que manejar muchos medicamentos de última generación. Estas son las causas: la sinusitis, la dacrocystitis, infecciones dentales también, o causas exógenas, las bacteriemias por embolización séptica en inmunosuprimidos, ¿no? Definitivamente. Bueno, causas orbitarias, si es que hay una endoftalmitis, que es una infección del globo ocular maltratado, puede avanzar. Bien, acá tenemos otra celulitis orbitaria a nivel del periósteo. ¿Ya? Miren, este es el periósteo y nos va a producir una celulitis. También podemos tener fasciitis necrotizante. Doctor, esa imagen no me gusta. Actualmente no se ve mucho. Nosotros, particularmente yo sí he visto esto cuando era interno, porque no había el targa para el tratamiento del VIH. Entonces los pacientes con VIH llegaban en un estado de inmunosupresión terrible, que una celulitis preseptal podía ponerse así.
¿ya? Infecciones bacterianas, se contaminaban fácilmente con gérmenes como son el estreptococo A, beta hemolíticos recontra súper agresivos, ¿ya? Se dan en inmunosuprimidos, diabéticos, alcohólicos, pacientes en UCI. Esto es muy poco, más eran los inmunosuprimidos, generalmente con VIH, que llegaban así. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Una debridación quirúrgica. Bajo anestesia tienes que lavar todo esto, porque aquí ya no había tratamiento antibiótico tópico menos. Y miren, con el lavado nada más, como vas quitando, haces una debridación quirúrgica, limpias. Esto, acá arriba, mejor dicho, esta es la ceja, esta es la parte inferior de la cara, y este es el mismo paciente, acá está la ceja, está al revés, para hacernos ver cómo se limpia incluso esta parte inferior. Se limpia todo. Incluso miren, acá tengo la imagen de otro paciente con VIH que llega así, se le hace, el inmunosuprimido rápidamente se infecta. Entonces se le hace una debridación y se le pone incluso tubitos de drenaje para que al final se recupere y quede así. ¿Ya? Bien, entonces también tenemos infecciones como la tuberculosis orbitaria. Vamos avanzando entonces, aquí es otro caso de fasciitis necrotizante. Aquí vemos la tuberculosis orbitaria, que también se puede dar, también siempre va a ser secundaria, no va a ser primaria. Se va a dar en inmunosuprimidos. Actualmente ya no sé, tenemos, entre comillas, tenemos la mala suerte de ya no ver esto, pero buena suerte para los pacientes con VIH, ¿no? Ya que cuando no había targa, sí, pues se manifestaban muchos casos de tuberculosis orbitaria. Generalmente es unilateral, el tratamiento ya va a ser con antituberculosos, dependiendo de la fase en el que se encuentre. También puede haber micosis orbitaria, sí. El más agresivo es la mucormicosis, ¿ya? Miren, el tratamiento generalmente se va a dar porque vemos que no hay recuperación rápida y por el antecedente de que pueden haber tenido contacto con objetos vegetales generalmente, como en este caso se trataba como una celulitis orbitaria, como una conjuntivitis o una endoftalmitis, pero al ver que no mejoraba, se hace un cultivo y nos damos cuenta que ya tenía una mucormicosis. Entonces ahí hay que ser bien agresivos. Mira, esta es una exenteración. ¿Por qué? Porque el compromiso ya era óseo y había un gran compromiso a nivel ya de llegando al sistema nervioso central. Entonces aquí ya entra neurocirugía con cabeza y cuello y miren la exenteración, prácticamente una hemicara han retirado todo este problema que tenía acá. Bien, ¿uno puede ser así de agresivo para el tratamiento de los hongos? Sí. Generalmente, igual que en el caso anterior, se da en pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Y es por descarte. Generalmente vamos a descartar, primero se descarta una patología bacteriana común y al ver que no responde al tercer día, tenemos que ser ya más agresivos y no llegar a ser muy dramáticos. También puede haber parasitosis orbitaria, sí, como en estos casos, que hay la equinococosis, miran, un quiste en la órbita, hay que, el contenido, se dan cuenta que es líquido, no es adiposo como en los otros tejidos que hemos visto. Miren, es similar al humor acuoso, al humor vítreo, similar al vítreo, es la misma textura. Entonces aquí el tejido adiposo es como está en este otro lado, ¿no? Miren, a ver, muy chiquito es esto, como miren, aquí el tejido adiposo es una estructura prácticamente no respeta mucho los secos, es negro, ¿no? Y acá no, en cambio está más gris. Esta es una tomografía y podemos darnos cuenta que este es un tejido generalmente un parásito, el Echinococcus granulosus, y hay que sacarlo y sacarlo con toy bolsa, ¿no? Bien, después pasamos a una patología muy frecuente que es la enfermedad ocular tiroidea, que es la oftalmopatía de Graves, también llamada orbitopatía tiroidea, orbitopatía asociada a la tiroides, exoftalmos tirotóxicos o enfermedad inflamatoria tiroidea, ocular tiroidea. Miren, lo que vamos a ver es una proptosis, como vemos acá, una retracción palpebral, quemosis porque no ocluye el párpado,
Aquí vemos la proptosis frente a este otro ojito, ¿no? ¿Ya? ¿Qué características vamos a encontrar en una enfermedad ocular tiroidea? Retracción de los párpados, proptosis puede ser de uno o de los dos ojos, puede ser notablemente asimétrico o parcialmente simétrico. Generalmente en el 90% hay hipertiroidismo, en un 6% son eutiroideos. Y miren esto, la gravedad de la enfermedad ocular tiroidea no necesariamente se debe a los niveles elevados de T3 o T4. Lo que sí es frecuente en mujeres, y sí también, si son fumadoras, hay que suspenderle el tabaco. Indirectamente el tabaco hace de que esto sea más resistente al tratamiento y hay que ser urgente en un tratamiento, ya sea con antiinflamatorios o controlando la causa que está produciendo esto. Para diagnosticar una enfermedad ocular tiroidea tiene que tener 2 de los 3 signos siguientes. 1, tiene que haber una disfunción tiroidea relacionada a un trastorno autoinmune, como puede ser hipertiroidismo de Graves, Hashimoto, anticuerpos tiroideos circulantes que encontremos, o que encontremos anticuerpos receptores de la hormona estimulante de la tiroides, o inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, anticuerpos antimicrosomales, etc. O si tenemos algún signo, como retracción palpebral, proptosis, estrabismo restrictivo, hay dificultad al movimiento, hay una neuropatía óptica compresiva, porque tanto en la proptosis que el nervio óptico está muy comprimido, hay edema, hay quemosis, hay lagoftalmos. Miren, el lagoftalmos es esto, hay una retracción al movimiento también, acá hay una proptosis, retracción palpebral superior, miren, y aquí vemos una midriasis paralítica del globo ocular porque vemos una atrofia óptica, ya que hay una alteración del nervio óptico. Ya. Miren, lagoftalmos, quemosis es la inflamación de la conjuntiva o edema conjuntival. Esta es una exageración de la proptosis. Entonces ya tenemos 2. ¿Cuál sería la tercera? Una evidencia radiográfica. O sea, tanto en una resonancia, una tomografía, si encontramos agrandamiento, ya sea de 1 o de 2, de los 2 ojos, tanto del recto inferior, del recto medial, del complejo recto superior y o elevador del párpado, o del músculo recto lateral, ya podemos sospechar con esto y con los signos oculares, hablamos de enfermedad ocular tiroidea, o con lo otro más esto, hablamos de enfermedad ocular tiroidea. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es la fisiopatología del por qué se presenta esto? Hay receptores de la hormona estimulante de la tiroides y los receptores 1 del factor de crecimiento parecidos a la insulina que se encuentran en los pacientes con enfermedad de Graves, que hacen que se presenten las células presentadoras de antígeno, que presenten ciertos, como es esto de acá, estos complejos de complejo mayor de compatibilidad, presenten a las células T helper para que estos se vayan a diferenciar en células T autorreactivas, o a su vez estos van a estimular a las células B, que estas células B que también tienen receptores 1 de los factores de crecimiento parecidos a la insulina, y se van a asociar con las inmunoglobulinas que son de la enfermedad de Graves, que están circulando y van a alterar los folículos tiroideos, van a hacer una hiperplasia de los folículos tiroideos. Entonces la tiroides va a crecer. Perfecto, hasta ahí. Pero ¿qué hacen todos estos complejos? Van a liberar citoquinas, estas células T helper van a tener las células T autorreactivas, los cuales van a liberar, o frente a los quimioatrayentes de las células T, van a hacer que los fibroblastos orbitarios, mira, estos fibroblastos orbitarios incluso pueden venir desde la médula ósea, los fibrocitos pueden diferenciarse en fibroblastos orbitarios, y estos fibroblastos orbitarios diferenciarse en adipocitos o en miofibroblastos, que van a captar ácido hialurónico y a su vez van a incrementarse de volumen y van a hacer que se expanda el tejido orbital, ya sean los miofibroblastos o los adipocitos,
que van a hacer que los fibroblastos orbitarios hagan que se diferencien y se llenen de ácido hialurónico. ¿Gracias a qué? Gracias a toda esta cascada, pero no está bien definido cómo empieza acá. Todo esto ya lo han definido y dicen que es debido a los quimioatrayentes, a las citoquinas, a la inmunoglobulina que está presente en Graves' disease, o sea, inmunoglobulina de la enfermedad de Graves, que van a estimular a estos receptores estimulantes de la tiroides, que también en estos pacientes se presentan y van a hacer que el fibroblasto orbitario se diferencie en adipocitos, en miofibroblastos, para captar mucho ácido hialurónico. Es por eso que el tratamiento para la enfermedad de Graves con algunos productos como es el infliximab, el tocilizumab, son productos que se están utilizando mucho para inhibir dependiendo a qué nivel actúe. Esto a nivel de los quimioatrayentes, esto a nivel de los anticuerpos del factor de crecimiento parecidos a la insulina, y evitar la progresión de los fibroblastos hacia miofibroblastos o adipocitos. Bien, estos son los tratamientos que se están dando hasta ahora. ¿Por qué, doctor? Si le doy antiinflamatorios, no van a actuar los antiinflamatorios. En una enfermedad de Graves, en una enfermedad ocular tiroidea, la prednisolona no sirve de mucho. Bien, entonces, en la enfermedad ocular tiroidea, el 90% tiene Graves, un 6% son eutiroideos, un 3% tiene tiroiditis de Hashimoto, el 1% a veces son hipotiroidismo y primario. ¿Ya? Otro dato estadístico, el 20% se da el diagnóstico de enfermedad ocular tiroidea conjuntamente con hipertiroidismo de Graves. En cambio, un 60% de los pacientes con enfermedad tiroidea al año van a manifestarse como enfermedad ocular tiroidea. ¿Ya? Miren acá lo que dice. Tienen enfermedad ocular tiroidea sin manifestación tiroidea, sin manifestación de enfermedad de tiroides, y recién al año se van a manifestar un 25% y a los 5 años el 50%. ¿Ya? Hay hipertiroideos autoinmunes, de los cuales solo el 30% dan manifestación ocular. Es por eso que los endocrinólogos están atentos cuando tienen una sospecha de enfermedad tiroidea, ¿no? El 90% va a tener retracción palpebral, y otro de los signos es el exoftalmos. Hay un 60% que van a tener estos signos. Es por eso que tenemos acá el exoftalmómetro de Hartler. La parte azul es lo que vamos a colocar en el borde óseo de la órbita, ¿ya? En el borde óseo, en el arco superciliar, ¿ya? En el arco cigomático. Ahí colocamos esto para apoyarnos, y al otro lado en el otro ojo. Y luego vemos en el espejo, porque este es un juego de espejitos, mira, nosotros vamos a ver reflejado aquí, este es el observador, va a mirar aquí. O sea, aquí nosotros estamos viendo, mira hasta dónde está el globo. Hay una línea roja que es por encima de 1.2, 1.5, que ya nos hace sospechar de que pueda ser un exoftalmos. ¿Ya? Bien, y hay que evaluar, pues, la enfermedad ocular tiroidea, hay que evaluar la presión intraocular, hay que examinar los anexos, examinarlo en lámpara hendidura, etcétera, etcétera, y no nos olvidemos que no es una evaluación netamente oftalmológica, sino en conjunto con el endocrinólogo. Manejo de la enfermedad ocular tiroidea va a depender de qué tan severo tenga el compromiso. Si es leve, hay que observarlo nada más, y hay que conversar para que dejen de fumar, hay que restringirle la sal, hay que ver cómo está la cabeza, etcétera, si no hay sequedad ocular porque no hay oclusión palpebral, etcétera. Si hay, mira, la enfermedad refractaria, incluso ya hablamos de inmunomoduladores, que son incluso con lo más parecido a los esteroides, como es el rituximab, como hemos visto ahí, ¿no? Los inmunomoduladores no los utilizamos mucho acá en Perú por el costo que es elevado. Incluso en la enfermedad severa,
a las refractarias. Miren acá como vemos, y si nosotros lo vemos tomográficamente, vemos el incremento de volumen del recto lateral, del recto medial, perdón, similar. ¿Qué se hace aquí? Se rompe la pared medial. Miren, esta es imagen de esto. Al romperse la pared, mira cómo el tejido del muscular gana ese espacio y prácticamente nos va a solucionar el problema del paciente, y lo vamos a ver así, de lo que estaba de esta forma. Bien, después tenemos también las enfermedades por inmunoglobulina G4. Estas otras enfermedades son más multiorgánicas, van a formar masas en diferentes partes del cuerpo. A nosotros nos llaman generalmente para confirmar el diagnóstico por la presencia de una dacrioadenitis, o sea, inflamación de la glándula lacrimal superior. ¿Ya? A veces hay amiloidosis orbitaria, a veces no, y responde muy bien a corticoides. Vamos. Hay vasculitis también. Las vasculitis pueden encontrarse en diferentes partes del cuerpo. En el ojo generalmente lo vamos a encontrar a nivel de la retina. Las poliangeitis o las granulomatosis de Wegener también vamos a encontrarlos. Miren, generalmente hay antecedente sistémico, ¿ya? Generalmente hay problemas a nivel abdominal. El gastroenterólogo o el reumatólogo nos pide una opinión y confirmamos el diagnóstico, ya con la gran ayuda que nos dan los reumatólogos y los médicos de otra especialidad. Nosotros ya sabemos lo que vamos a buscar. Agarras tu libro, busca, esto debe tener, y ya lo encuentras, ¿no? La poliarteritis nodosa, generalmente hay vasculitis, pero retinal. Orbitaria muy poco, pero sí, como son enfermedades multisistémicas, mira lo que se puede encontrar en el organismo, igual el médico. Aló. Y el médico, alguien ha prendido su micro. Bien. Y también tenemos la sarcoidosis. Sí es algo que tenemos que tomar en cuenta al ser un problema que nos puede dar a nivel de la lágrima. El paciente muchas veces se levanta el párpado y ve que se le sale la lágrima, el aparato lacrimal superior, ¿no? La glándula lacrimal. Así se ve habitualmente. Con esto nosotros a veces sospechamos y podemos hacer una biopsia de la glándula lacrimal y salen histiocitos, ¿no? Con un patrón granulomatoso, y el patólogo ya nos confirma el diagnóstico para, como es una enfermedad multisistémica, mandarlo al médico internista o al reumatólogo para buscarle otras patologías que puedan tener otros problemas, como vemos acá. ¿Ya? Miren, características oculares de la sarcoidosis ocular, un montón de cosas que podemos encontrar, y lo que más nos va a llamar la atención a nosotros es una sequedad a nivel ocular que nos puede llevar a este deterioro marcado. Después tenemos una enfermedad que es conocida como enfermedad o inflamación orbitaria inespecífica. Nosotros lo llamamos como pseudotumor orbitario. Por descarte vamos a encontrar esto. Es una inflamación benigna de la órbita, de infiltrado linfoide, no tiene una causa sistémica tampoco local. Estos son los nombres: pseudotumor orbitario, pseudotumor inflamatorio o síndrome orbitario idiopático. Se puede presentar en los músculos extraoculares presentando miositis, presentándonos dacrioadenitis, escleritis, etcétera, etcétera. Miren cómo podemos ver al globo ocular. Incluso puede haber retracción palpebral, podemos haber una inflamación. Doctor, pero puede ser una tiroiditis, una enfermedad de Graves. No, porque acá son más inflamatorio. Miren, es como si escapara la sustancia de contraste del tejido muscular, ¿ya? Aquí el tratamiento sí hay que ser muy agresivos con corticoides, porque cuando hay recidiva ya muchas veces no podemos controlarlo. Queda permanentemente con una retracción a veces palpebral. Podemos llevar a radioterapia, sí, podemos llevar a inmunosupresión con ciclofosfamida o con metotrexato, pero hay que ser muy agresivos en estos casos, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar del sistema secretor y drenaje de la lágrima. Aquí podemos ver la glándula lacrimal en la parte superior.
donde se está presentando, ¿no? De dónde nace o dónde se ubica. Generalmente está en la parte superotemporal o superolateral. Es una glándula exocrina, está en el cuadrante superolateral de la órbita y está inervado por el quinto oftálmico, aferente y eferente por el séptimo, ¿no? Miren la glándula lacrimal y tenemos todo el resto de glándulas, como son las de Wolfram. Estos son unos esquemas de cómo vamos a encontrar las lágrimas en ese sitio. Miren, esta inervación del quinto nos hace ver por qué cuando lloramos, salivamos y también, bueno, vamos a llorar y también vamos a salivar. O a veces cuando comemos algo muy picante, también vamos a llorar, porque hay una inervación del quinto par que nos va a dar esa característica. La lágrima, miren, la lágrima tiene las siguientes características. Esto de acá en la parte inferior viene a ser el epitelio corneal. Tiene microvellosidades. Para adherirse a las microvellosidades tenemos la capa mucinosa, que está producida por las células caliciformes, que se encuentran a nivel de la conjuntiva. Después tenemos la capa mucinosa, la capa acuosa. ¿Quién da la capa acuosa? Lo da la glándula lacrimal. ¿Ya? Y tenemos la capa lipídica que está dada por la glándula del meibomio. Bien, eso es la película lagrimal, las características de la película lagrimal. Luego, esta lágrima se va a ir tanto por el punto superior o el punto inferior del conducto de drenaje, miren, y va al saco lacrimal, de ahí se va por el conducto nasolacrimal hacia la cavidad nasal. En la cavidad nasal tiene una válvula que es la válvula de Hasner, y también tenemos aquí entre de los puntos lacrimal y superior, antes de llegar al saco común, tenemos la válvula de Rosenmüller, que permiten que por cada parpadeo se abre una válvula, se cierra otra, luego al cerrar el párpado se abre la una y luego se cierra la otra. Sistema excretor, sistema secretor ectodermo, y va a funcionar a partir de la 6ª semana de nacimiento. Y el sistema de drenaje, a partir de la 5ª semana, ya se va a comenzar a dar, pero se va a permeabilizar todavía posteriormente. Se va a permeabilizar a los meses. Es por eso que ustedes van a ver que hay niños recién nacidos que lagrimean y la mamá se preocupa bastante. Pero eso es porque todavía no está canalizado completamente. O se está canalizando los primeros meses de nacimiento. ¿Ya? Primero empieza a desarrollarse el sistema secretor y segundo, el sistema de drenaje de la lágrima. Miren cómo es con cada parpadeo. Cuando se cierra el párpado, prácticamente se abren los conductos de Rosenmüller y se cierra la de Hasler. Acá vamos a ver. La válvula de Hasner se cierra cuando se cierra el párpado. Al abrirse el párpado, se abre la válvula de Hasner y se cierra la válvula de Rosenmüller. Y de esa forma hacemos el pasaje de la lágrima, y no regresa. ¿Ya? Bien, también tenemos en el sistema de drenaje y en el sistema secretor anomalías congénitas. Podemos encontrar hipoplasias, prolapsos de la glándula lacrimal en las craniosinostosis, conductos aberrantes y errores en la génesis del sistema proximal, duplicación del punto lacrimal, como en este caso. Miren, hay un punto lacrimal, otro punto lacrimal. Doctor, ¿es problema? No. Hay incluso unas fístulas porque no se desarrolla muy bien, y va filtrando por acá lágrima. Lágrima con un poco de secreción, a veces sí, porque la lágrima una vez que pasa, a veces se hace mucho más espeso dependiendo de lo que contenga. La lágrima no es del todo líquida. Bien, y vamos a encontrar patologías de nacimiento también, como son el dactiocistocele, va a causar una obstrucción del saco lacrimal, ¿ya? Se presenta al desarrollarse hasta 4 semanas
inicialmente es estéril. ¿Esto por qué? Porque el desarrollo del drenaje es más lento. Si no se resuelve en 1 o 2 semanas con masajes, hay que hacerle un sondaje y hacerle una tomografía para ver exactamente dónde está la causa, ¿ya?, de estos dacriocistoceles. Acá se ve el sondaje, viene el sondaje para permeabilizar eso. Después tenemos también las dacrioadenitis. ¿Qué cosa es la dacrioadenitis? Inflamación de las glándulas lacrimales. ¿Ya? Se inflama la glándula lacrimal a nivel del párpado, es doloroso. Muchas veces estas dacrioadenitis son virales, ¿ven? Virales como en las paperas u otro problema viral. Aquí vemos, se ven adultos, son las dacrioadenitis. Se inflama tanto que uno puede pensar en una conjuntivitis, hasta puede tener este signo, miren, de la inflamación de la glándula lacrimal. En cambio, la dacriocistitis es una inflamación infecciosa del conducto de drenaje. Por una obstrucción del conducto de drenaje, mire, vemos cómo va, sale secreción al presionar, ¿no? Y esto ya es una infección más marcada que requiere un tratamiento agresivo porque esto puede llevar a una celulitis orbital. Miren, ¿no? En niños también puede darse por una mala formación. Por ejemplo, si un dacriocistocele no lo hemos tratado a tiempo, puede llevarnos a esto. Lo ideal es que solo se presente en adultos, pero también se puede presentar en niños. Hay que hacerle un sondaje para ver que esté permeable. Si no está permeable, se va a la cirugía. Bien, también tenemos alteraciones de la alteración de la calidad de la lágrima, mal llamado ojo seco, porque no es que el ojo está seco, sino que falta uno de los componentes de la lágrima. Es una enfermedad multifactorial, compleja y crónica. 30% de la población, o sea que un montón de 100 personas, vamos a 30 personas van a tener este problema. Puede llevarnos a lesiones de la conjuntiva, de la córnea y alteraciones de la visión también. La edad avanzada es uno de los factores, el problema hormonal en las personas, en mujeres mayores de 45 o 50 años, el uso de lentes de contacto, etcétera, etcétera. Como acá dice, el ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por la alteración de la homeostasis de la película lagrimal, ¿ya? ¿Y por qué se altera la homeostasis? Por múltiples causas, ¿no? Puede ser deficiencia acuosa, puede ser evaporativo, puede ser inflamatorio, puede ser neurotrófico, cuando hay parálisis. Si una deficiencia acuosa, puede haber deficiencia lipídica y va a haber una evaporación, entonces se va a alterar la osmolaridad lagrimal. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con tiritas para ver hasta dónde cae la lágrima, etcétera. El tratamiento pueden ser humectantes, higiene palpebral si hay infección, con antiinflamatorios, cambios de hábito, retirarse el aire de contacto, lente de contacto, suspender el aire acondicionado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Estos son los tests que se hacen. También para diagnóstico de test en los niños hay toda una secuencia. Acá vemos la gran cantidad de productos que vamos a tener, de sustitutos lagrimales, mal llamados lágrimas naturales, porque no son lágrimas naturales. También podemos hacer, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, que tiene una alteración marcada en la producción de lágrimas, podemos hacer una obstrucción parcial del conducto lacrimal, ponemos tapones en los conductos lacrimales, ¿ya? Y de esa forma evitamos que esto esté fastidiando, ¿ya? Que se mantenga más tiempo la lágrima e incluso que la gota de sustituto se mantenga mucho más tiempo. Bien, después vamos a ver los párpados. Los párpados, mira, nosotros vemos el músculo orbitario. Aquí vamos a ver el septum orbitario, ¿ya? Acá vamos a ver, miren acá lo que estamos viendo, este tejido que nosotros es un tejido duro, prácticamente cartilaginoso, del párpado inferior y del párpado superior, que nos va a elevar el párpado y nos va a mover el párpado, ¿ya? Ahí tenemos, y tenemos la apertura, medidas características del párpado. Aquí tenemos alteraciones como son la blefarofimosis, la ptosis, el epicanthus, etcétera, etcétera. Son alteraciones del desarrollo palpebral. Tenemos el ectropion congénito, tanto superior como el inferior,
el tratamiento va a ser quirúrgico. Si lo dejamos así, se va a secar el globo ocular, o si lo dejamos así, esto va a llevar a una ictiosis, o sea, una quemadura, de tal forma que cuando regresa va a ser muy áspero el párpado. Esto tiene que ser quirúrgico instantáneamente. Miren las deformidades de los párpados, que pueden ser el anquiloblefarón, el epiblefarón, el epicanthus total o el eublefarón, como lo vemos aquí. Alteraciones que con el crecimiento pueden desarrollarse muy bien y desaparecer. La distriquiasis, miren la segunda hilera de pestañas en el lugar de las salidas de la glándula de Meibomian. Esto hay que tratarlo, sí, porque nos van a alterar la córnea, porque estos van a raspar la córnea. También tenemos el entropio, es a la inversa. Se puede resolver espontáneamente o vamos a ser quirúrgicos en este caso. Tenemos también las anomalías congénitas como el telecanto, o sea, el canto es muy largo. Miren, lo normal supuestamente mencionan que tiene que ser 30 milímetros o 3 centímetros entre estos dos puntos. Ese es lo normal, 3 centímetros. El espacio intercantal por encima de eso se llama ya telecanto, que puede haber hasta hipertelorismo, que es los globos oculares están muy por allá, ¿no? muy distanciados. Bueno, tenemos el epicanto, es un pliegue cutáneo. Esto a veces va a ir madurando el niño y se va a retraer poco. Si no desaparece después de los 4 o 5 años, hay que pensar en una cirugía. Este es el epicanto, acá lo vamos a ver mejor la gráfica. Mira, normal, entre comillas, epicanto del tarso. Miren, acá arriba y acá. Hay un epicanto tarsal, epicanto palpebral, porque ya agarra todo el párpado, y el epicantus inverso, que va en la parte inferior. El euriblefarón, miren, el tejido es muy flácido, también tiene que ser quirúrgico, antimongoloide, porque el mongoloide termina en punta, esto termina ovalado, ¿ya? Aquí tenemos al epiblefarón, esto hay que observarlo, ¿no? Porque esto se va a retraer conforme va madurando el niño. Es bastante frecuente el epiblefarón. El anquiloblefarón sí es quirúrgico porque es un tejido que es como una fusión parcial e incluso completa del párpado. Esto sí tiene que ser quirúrgico inmediatamente. Estos son los colobomas, miran la ausencia de tejido palpebral. ¿Ya? Esto es una falla a nivel del desarrollo embrionario, ¿no? Después tenemos también la tosis congénita, que es un desarrollo anómalo de los músculos o falta de inervación. Esto hay que operarlo fácilmente antes de los 4 años de edad, porque si no, no va a haber un desarrollo de la visión de ese ojo, porque prácticamente está tapado. ¿Ya? Bueno, después vemos las patologías infecciosas del párpado, como puede ser el chalacio o el orzuelo. El chalacio es una obstrucción de la glándula de Meibomian, o también llamado orzuelo interno. ¿Ya? En cambio, el orzuelo es más externo, a veces son múltiples, es más doloroso el orzuelo, el chalacio casi no duele. Mira, este es un orzuelo, es muy doloroso, fastidioso, se pone rojo, es muy irritante. En cambio, el chalacio no. En cambio, el orzuelo se da en las glándulas de Sayns y de Moll. En cambio, el chalacio es en la glándula de Meibomian, es más interno. Este es un chalacio y este es un orzuelo, ¿no? Más externo. Después tenemos las meibomitis, que es inflamación de las glándulas de Meibomian. Son infecciosas, generalmente se infectan, por eso lo vemos así como caspitas. Si lo dejamos, pueden alterar la conjuntiva y alterar la córnea. Esto requiere tratamiento, sí. ¿Con qué? Higiene palpebral. Actualmente existen como el famoso Lid Clean, el limpiador de párpados, que es un champú específico para los párpados. Te limpia muy bien. Entonces podemos tener en el párpado blefaritis, podemos tener dacrocistitis, podemos tener un orzuelo, podemos tener un chalacio. También en los párpados puede haber un párpado flácido, que generalmente se da en personas adultas, y es un hallazgo, no es quirúrgico, dependiendo del paciente. Generalmente se deja así. Bien, también tenemos las patologías en el párpado, tenemos un resumen de todo lo que podemos encontrar. Bueno, también en párpado vamos a encontrar las neoplasias, que son los tumores palpebrales,
¿ya? Y tumores orbitarios. Bueno, todo tumor, acá tengo un resumen que se los voy a pasar a Valeria para que les pase. Todos los tumores que podemos tener, benignos y malignos. Las antelasmas, por ejemplo, que son tumores benignos muy frecuentes, a veces requiere tratamiento. Actualmente existen láser para tratar esto, porque quirúrgicamente tendrías que hacer una herida muy densa, ¿no? Muy grande. O la verruga vulgar también, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta?